Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nos juntamos una vez más para hablar un poco sobre la historia. Nosotros estamos viendo cómo un montón de cambios y situaciones, hechos, sin ninguna duda, de la mano del hombre, esos hechos, han modificado la vida, inclusive del siglo XXI, donde estamos, ¿no? Hablamos de las nuevas sociedades y cómo todo va cambiando, cómo se van formando las sociedades de otra manera, cómo son las relaciones laborales, las relaciones sociales. Por último, les había dejado un texto que se llamaba La cuestión social, empezar a darse cuenta que, está bien, industrializamos todo, llenamos el país de fábricas, buscamos mano de obra, pero esa mano de obra tenía una cuestión social, tenía una forma de vida que no era la adecuada, sumado a que eran explotados, que los sueldos no eran los adecuados. Entonces ahí aparece la cuestión social, la idea de ponerse a pensar que esa mano de obra tan grande que tenía un país y realmente no vivía bien, al lado de otras personas, de la burguesía, de los industriales, de funcionarios, gobernantes, la vida de los obreros era malísima. Por eso, les dice el texto, decía la cuestión social, para que empiecen a entender cómo un gobierno o cómo los gobiernos empezaron a dar cuenta que todo muy linda, la industrialización, todo, pero ¿cómo viven los obreros? ¿En qué casas viven? No se olviden que hubo un exilio del campo hacia las ciudades, pero las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente. Una industria posiblemente podía ocupar, no sé, media manzana, una manzana, pero alrededor debía haber viviendas para la cantidad de personas que requería una fábrica, y eran muchas. Entonces esas personas vivían muy mal. Otra cuestión que tiene que ver con este momento histórico es la cuestión educacional. ¿Qué pasa? A lo largo del siglo XIX, un montón de países europeos, Estados Unidos y Japón, países que se perfilaban para ser potencias mundiales, se empiezan a concientizar de que tiene que haber un sistema educativo nacional. ¿Por qué? Estaban metiendo personas en las fábricas que requerían un cierto conocimiento, un cierto grado de cultura, que no lo tenían porque eran personas que en el campo no lo requerían. Para cultivar, para cosechar, para sembrar, el conocimiento que requerían era mínimo o era mucho menos que para una fábrica. Entonces, para poder implementar de que la mano de obra que se necesitaba en ese momento, que era gente trabajadora de una fábrica, tenga ciertos conocimientos, Gran Bretaña, Francia, las nuevas naciones alemanas, Italia también pusieron pautas a seguir para generar un sistema educativo nacional que brinde un conocimiento mínimo para esta mano de obra que se estaba necesitando. Bien, países como nuestro país o Uruguay inclusive, que se empezaban a independizar hace poco tiempo, también tomaron como ejemplo a Estados Unidos para generar todas estas reformas en un sistema educativo en nuestro país que no existía, ¿no? Un sistema educativo que no era nacional, que no era laico, que laico significa que no es religioso y menos que no era gratuito. Bien, a partir de 1870 en Gran Bretaña se puso en marcha un sistema educativo de educación primaria que aseguraba por un costo muy bajo una educación de carácter laica, es decir, que no era religiosa, pero estamos hablando de que había que pagarla. Y la gente en ese momento, la mayoría de la gente o los hijos de los obreros, apenas podían comer, apenas podían vivir, no podían pagar una habitación, no estaban para pagar una educación privada, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso fue en 1870 en Gran Bretaña, un país que ya empezaba a ser potencia. Para que la educación sea la que hoy conocemos, en Gran Bretaña tuvo que llegar recién al siglo siguiente, al siglo XX, para tener una educación gratuita, laica y obligatoria. Entonces, de esa manera Estados Unidos también, y mucho antes que Europa, introduce la educación gratuita. Ahora bien, mantenía grandes diferencias entre la educación primaria y la educación secundaria, como también había grandes diferencias entre el norte y el sur de Estados Unidos. Los criterios de evaluación, los criterios de enseñanza, los contenidos de enseñanza entre el norte y el sur de Estados Unidos eran muy distintos. Había una gran brecha ideológica en ese momento en Estados Unidos, que no sé si no lo sigue habiendo hoy también. Ahora, los japoneses por su parte
impusieron escuelas estatales de educación primaria y obligatoria ya para 1873, con dictados de programas educativos controlados por el gobierno imperial. No se olviden que Japón se estaba occidentalizando y lo hizo bastante rápido y lo hizo bien. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la cuestión educacional? Que a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX los países que eran civilizados, que estaban ordenados, que estaban intentando generar una salida al mundo, se dan cuenta que esa industrialización requería una mano de obra un poco más culta, más especializada. Por ende, la herramienta para lograr eso fue la creación de un sistema educativo nacional. Así lo hicieron todos los países que la industrialización les pegó fuerte. Bien, gente, les voy a dejar este pequeño video para que vayan pensando un poco todas las actividades que les dejo una pequeña lectura muy probablemente para que puedan hacerse la idea de lo que estamos hablando. Les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. Si esto continúa, vamos a empezar a hacer mínimo un Meet por semana, después lo vamos a hablar con el equipo directivo de la escuela. Un abrazo.